Bueno, pues démosle gracias al Señor, ¿verdad? Por una reunión más que permite este precioso miércoles 16 de septiembre. Amadísimo Padre, me presento ante ti una vez más con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esa palabra. Asimismo te pido que me permitas ser hacedor de ella. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Fíjese que vamos a leer ahí, ¿verdad?, con el Señor, una palabra en Isaías. Hemos estado con el Señor en Isaías. Me ha traído, pues, en el Viejo Testamento me he mantenido últimamente. Y hay partes que me pasa también al Nuevo, pero me ha tenido volviendo al Viejo Testamento, porque en realidad es importante saber qué fue lo que el Padre permitió a través de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Los milagros que hizo, cuál fue su primer milagro y todo lo que Él hizo, ¿verdad? Pero también es importante que también reconozcamos y sepamos lo que el Padre hizo también desde un principio, aunque siempre han estado juntos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces me ha tenido viendo ahí en esas partes del Viejo Testamento que igual, ¿verdad?, cuando el pueblo se rebelaba, pues él se enojaba. Y eso es lo que la gente a veces, como cristianos, no han querido entender, porque miran solo a un Dios de amor, a un Dios de perdón, a un Dios de paz, a un Dios de misericordia, pero se les olvida que también es fuego consumidor. Y es donde debemos de estar siempre pendientes en todo eso, porque podemos ver, por ejemplo, cuando Jesús nos dice, en el que me permite muchísimo mencionarlo, que es el Juan 8:29, no lo leo, no lo relato todo, pero sí una parte donde dice Jesús: mi Padre nunca me ha dejado solo. Pero hay que ver que nunca lo ha dejado solo. ¿Pero por qué no lo ha dejado solo? Porque dice él, porque siempre hago las cosas que a él le agrada. Entonces debemos de saber, cuando la persona está solo, es porque no está haciendo las cosas que le agradan al Señor. Podemos ver, por ejemplo, que el Señor también me lo trae a memoria, porque creo que a las personas a veces se les olvida cuando Adán y Eva pecaron, comieron del árbol que era prohibido. No sé si alguien de ustedes, o no sé, de los espectadores que escuchan a través de internet la prédica, se han dado cuenta que no aparece en ninguna parte donde el Señor lo volvió a meter al Edén. O sea, la gloria que tenían con él, el Señor los corrigió. Al contrario, puso querubines o espadas, parece que dice ahí, para que no pudieran volver a entrar. Entonces debemos de entender que es preferible. Casualmente hoy me trajo la memoria ahí, en lo que estaba por allá trabajando, que es preferible, como hizo Josué o José, que mejor corrió cuando lo buscó la esposa de, ¿cómo se llamaba?, de Putifás. Como a veces decimos en el mundo, es mejor que digan, aquí corrió y no aquí quedó. Entonces debemos de entender que es preferible decirle no al pecado antes que van a decir que vaya a pasar otra cosa, porque no se trata de lo que pueda pasar con otra persona, sino qué es lo que pasaría con el Señor si le fallamos, porque es a Él que le fallamos. Cuando nosotros hacemos algo que no le agrada, es a Él que le fallamos, y es ahí donde a la persona en general se le complica la situación, y eso es lo que tenemos que ver. Vamos a leer un Isaías 45, 2 en adelante. Lo podemos leer desde el 1 si quieren, pero si no, nos vamos directo al 2. Isaías 45, 2. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice el Señor aquí. Yo iré delante de ti y enderezaré, dice, los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro. Haré, dice, pedazos. Miren qué precioso. Tenemos que saber que cuando nosotros
estamos con el Padre, estamos con Jesús, estamos con el Espíritu Santo. Oigan bien, es Él el que va a ir abriendo puertas. Es Él el que cuando nosotros en su momento querramos tocar una puerta, ella la va a tener abierta para usted y para mí. Claro, o sea, Él la va a abrir si nosotros estamos haciendo las cosas que a Él le agradan. Porque de repente nosotros en la parte humana podemos pensar sobre que queremos algo, pero en realidad es lo que conviene. Solo Él lo sabe y solo a Él hay que presentárselo para decirle: Señor, vaya, por decir, si alguien tiene un proyecto, Señor, yo tengo este proyecto, pero sé tú, Padre, abriendo las puertas para que se dé, si eso es lo que conviene, y si no, pues házmelo ver y enséñame qué es lo que tú quieres que yo haga, ¿va? Porque como dice el Señor en su palabra, tus pensamientos no son mis pensamientos, y debemos de saber y entender. Pero podemos ver que cuando Él dice: yo iré delante de ti, o sea, cuando Él está con nosotros, no hay puerta, no hay cerrojo, no hay seguro que resista pues esa puerta. Si Él va, que se abre porque se abre. Si Él va al frente, no se cierra. Si Él va y nosotros siempre vamos siguiéndolo a Él, no. Dice aquí: yo iré delante de ti y enderezaré, dice, los lugares, o sea, torcido. Te cambiaré ese camino cuando vas por él y sé que no es el que yo tengo para ti. Porque podemos ver, por ejemplo, si leyéramos, pero lo vamos a leer en mismo Isaías 63, lo hemos leído también muchas veces, solo para que entendamos básicamente que aun cuando nosotros no andábamos haciendo las cosas que a Él le agradan, Él aún así nos condujo, nos guardó, nos llevó, nos guió. ¿Lo tenemos? El que dice ahí, el que los condujo por los abismos como a caballos por el desierto sin que tropezaran. ¿Quién lo condujo a usted y quién me condujo a mí? Oye bien, sin que tropezara. Dice como caballo porque antes andábamos peor que un animal, antes de andar con el Señor. Repito, el que los condujo por los abismos, o sea, cerca de los peligros, cerca de caerte, por los abismos, dice, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. Y a veces nosotros creíamos que nos cambiábamos porque nosotros éramos astutos, inteligentes. No, fue Él, porque podemos ver el 14, perdón. ¿Quién fue el que los condujo? El Espíritu de Jehová los pastoreó como a unas bestias que descendían, dice, al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. O sea, Él lo pastoreó a usted y me pastoreó a mí, aunque no andábamos haciendo las cosas que a Él le agradaban, pero a Él siempre nos mantuvo en el camino sin que tropezáramos. Casualmente ayer creo que hablábamos con mi esposa hablaba de ella del accidente del muchacho del carro aquel que solo le quedó el espacio del motorista. Salió en el periódico por Tegucigalpa, parece que fue eso. Le cayó un contenedor encima y solo quedó el espacio. O sea, aún de repente no andaba haciendo lo que le agradaba al Señor, pero si es hijo, el Señor lo guarda. Entonces, y eso es lo que debemos de entender. Hay veces que tuve suerte. Para los hijos no existe la suerte, sino la bendición, la mano del Todopoderoso, guardándonos en todo momento a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré, dice, los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Miren cuando dice, por ejemplo, aquí, y te daré, dice, los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Generalmente las personas, los hermanos, pongámosle así, igual pensé yo, ¿verdad? Para que sepamos que no era diferente. Cuando hablaba de tesoros, lo primero que se le venía a la mente a uno, que era el dinero, el pistillo.
Porque como siempre en la carne lo que anda pensando es en la prosperidad económica. Y el Señor, o material, como dice la hermana aquí, pero el Señor lo que quiere en usted y en mí son tesoros que hagamos tesoros en el cielo. No estemos pensando en los tesoros de la tierra. Y podemos ver, dice, y te daré, dice, los tesoros escondidos, los secretos muy guardados. Ustedes recuerdan cuando el Señor en su palabra dice ahí: Padre, te alabo porque guardaste la palabra de los entendidos o de los sabios de su tiempo, a igual que en este momento, y se la revelaste a los niños. O sea, se la revelaste a los hijos que no te cuestionan, sino que solo reciben la palabra. O sea, el tesoro escondido está aquí. Y si nosotros tenemos este tesoro aquí, no solo literalmente leerlo aquí, sino atesorarlo aquí. Entonces, si nosotros lo atesoramos aquí, ¿y qué más riqueza podemos querer? Si tenemos al Padre, si tenemos a Jesús y tenemos al Espíritu Santo, lo tenemos todo. Tenemos la salvación, tenemos la vida eterna. Porque Él fue por usted y por mí a la cruz a darnos la vida eterna, a darnos el perdón. No lo merecíamos, yo sé que no lo merecíamos. ¿Y por qué digo en el Señor que sé que no lo merecíamos? Porque nada bueno teníamos antes de estar con el Señor. Todo lo que nosotros éramos era egoístas, envidiosos, soberbios o prepotentes, como dice la hermana Lina aquí. Entonces tenemos que saber que lo único que teníamos era solo maldad, cosas que no le agradaban a Él. Cuando nosotros empezamos a cambiar es cuando Él empieza a llenar nuestras vidas, nuestros corazones. Y es ahí donde Él va empezándonos a poner el amor, tanto para los hermanos, para la familia. Familia me refiero a la familia en carne como para la familia de la fe, y aún los que no son de la fe. Él dice que tenemos que servirle, o sea, tenemos que acercarnos también a ellos. Porque también desconocemos a veces que también puedan ser hijos también. Entonces tenemos que saber que, por ejemplo, en cada uno de nosotros está el Padre, está Jesús. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Él fue una determinación de Él. Los secretos, dice, muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo, dice, nombre. Por amor de mi siervo Jacob. Recuerden que nosotros traemos una bendición a través, por ejemplo, de Abraham. Y luego Abraham, Jacob, Isaac, David y todo lo que Él ha puesto para que vayamos teniendo ¿qué dice? Esos antecesores. Y tenemos que saber que el Señor, a través del amor que tuvo y tiene para con ellos, hemos alcanzado nosotros. Porque si leemos, por ejemplo, no lo vamos a leer, creo que está en Génesis 12:6 por ahí, donde dice Él: todas las naciones de la tierra y las familias de la tierra serán benditas por ti. O sea, por Él, ¿verdad? La misericordia del Señor. Por amor, dice, de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido te llamé por tu nombre. Te puse, dice, sobrenombre, aunque no me conociste. O sea, si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando el Señor llega donde estaba Zaqueo, el Señor en ningún momento, eso es lo que a veces a la gente se le olvida, el Señor en ningún momento le preguntó a los apóstoles: ¿y cómo se llama ese chaparrito que está arriba de ahí, de ese árbol de sicomoro? Podemos ver que Él le dijo: Zaqueo, anda, baja, o desciende de ese árbol de sicomoro, porque hoy, le dice, ha llegado la salvación a tu vida, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Generalmente la gente, cuando escucha casa, cree que se refiere a las cuatro paredes. Son cosas que nada tienen que ver. O sea, nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo, es en el cual bien está morando el Padre y el Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que Él ya conoce. Él dice que ni aún ni uno de los cabellos de nosotros va a ser tocado si no es permitido por Él. Pero cuando Él permite que la persona sea tocada para corrección, porque es para corrección, es cuando hay falta de entendimiento, hay falta de llenura de Jesús en sus vidas. Porque podemos ver, por ejemplo, cuando fue tocado Job, que el Señor me lo pone casi siempre como por de referencia. Fue tocado, ¿por qué? Porque lo conocía de oídos, o lo había escuchado de oídos. Más después Él le dice, una vez que trató con Él, le dice: más ahora te conozco. Entonces podemos ver, por ejemplo, con David,
¿Cuándo David tuvo problemas? Cuando cometió el adulterio con con la esposa de Urí. Entonces fue pecado. O sea, el Señor, mientras la persona se mantiene, mientras los hijos nos manteníamos haciendo las cosas que a Él le agrada, no hay ningún problema. Vamos a estar siempre bendecidos, cubiertos, tranquilos, en paz, porque Él da todo. Él pone la adversidad y pone la paz. O sea, la adversidad ¿para quién? Es para los hijos desobedientes. ¿Y la paz para quién? Para los hijos con Él. Porque podemos ver, por ejemplo, cuando le dijeron sus apóstoles en su momento, Señor, perecemos. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Estaba dormido. ¿Y qué le dijo Él? Enmudece. Y todo se volvió paz. Pero debemos de saber que debemos de estar creyendo en un Padre, en un Jesús, en un Espíritu Santo que todo lo puede y todo lo hace. Él hizo todo, hizo la adversidad, hizo la paz para sus hijos y las adversidades para los que no están con Él, porque podemos ver en su momento, cuando Él les dijo en su momento después, hombres de poca fe. O sea, ¿por qué dudan? ¿Por qué no lo hicieron ustedes? Pero ¿qué pasaba en ese momento? Tenían a un Jesús nada más a la par, porque podemos ver cuando ya Jesús vivía en sus vidas. Podemos ver en las partes donde aparece en la escritura, creo, no sé los textos, donde dice, por ejemplo, que Pedro con la sombra sanaba. Aunque sabemos que no era la sombra de Pedro la que sanaba, sino el Espíritu, ¿no?, que había en él. La llenura, pues, que había en él. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Pero antes tenían miedo. Pero a medida fueron entendiendo que cuando el Señor hablaba aquí, por ejemplo, con ellos, de tesoros, hablaba de tesoros en el cielo. Hablaba de tesoros de estar llenándose cada día del Padre, cada día de Jesús y cada día del Espíritu Santo. No me conociste, dice. Yo soy Jehová, dice, y ninguno más que yo, dice. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñí, aunque tú no me conociste. O sea, podemos ver lo que acabamos de leer atrás, donde dice que Él, aún cuando andábamos como caballos cerca de los abismos, llamémoslo de esa manera, aún así Él nos pastoreó, aún así Él nos guardó sin conocerlo, porque no lo conocíamos, ¿verdad? 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol, dice, hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Oiga bien lo que dice, que formé, dice, la luz y creó las tinieblas, y que hago la paz y creó, dice, ¿qué dice ahí? La adversidad. ¿Qué es lo que estábamos hablando? Que Él hizo todo, lo bueno y lo malo. También los hijos de obediencia y los hijos de desobediencia. Y podemos ver, por ejemplo, cuando Él dice a sus apóstoles, ¿acaso ustedes me escogieron a mí? Le dice, yo los escogí a ustedes. Y uno de ustedes, le dice Él, es hijo del que no es digno mencionar. ¿Quién era ese? Judas. Y también nos dice ahí que fue creado con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? De que Él iba a vender a Jesús para ser crucificado. Fue un instrumento, pues, pero un instrumento de deshonra, pero era un instrumento utilizado por el Señor. Y eso es lo que tenemos de entender. Hay instrumentos de honra, instrumentos de deshonra. Y podemos ver, por ejemplo, también cuando hay momentos que el cristiano puede fallar, puede negarlo al Señor. Como cuando empezamos a andar en las cosas del Señor. Si cuando la empezamos, o no llevamos la Biblia, o la llevamos escondida, aquí, a un ladito, ahí vamos, para la iglesia, pero ahí vamos. Y ya cuando le dice a alguien, ¿y es que te has vuelto aleluya? No, es que ya no voy a dejarlo, pero en realidad sí estamos yendo con el Señor. Entonces, pero podemos ver, por ejemplo, cuando Pedro negó al Señor, y Pedro lo negó muchas veces, 3 veces, y además de todas las 3 veces incluso negó hasta con maldición. Pero claro, el Señor sabe que lo hacía por el desconocimiento, por la llenura de Jesús en su vida. Porque podemos ver que luego después, cuando ellos estaban llenos de Jesús, llenos del Espíritu Santo, yo me río, pero me río de gozo cuando leo partes que dicen ellos que los latigaban y ellos salían gozosos de haber sido latigados por el Señor. O sea, honrosos por decir que eran cristianos. Entonces así es como debemos de sentirnos nosotros honrosos con Él. Repito 7. Y que formó, dice, la luz y creó las tinieblas. O sea, las tinieblas es un problema, ¿va?
que hago la paz, dice, y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Entonces podemos ver, repitiendo, ¿verdad? El Señor me permite, porque es un texto que lo puede la gente leer fácilmente y entender, que el que no es digno de mencionar a usted ni a mí no me puede tocar. Porque podemos ver, cuando él tocó a Job, tuvo que pedir el permiso, tuvo que pedir el consentimiento. Y el Padre lo hace, pero lo hace por corrección. Entonces, pero si usted está haciendo las cosas que a él le agradan, ¿por qué va a tener miedo? ¿Por qué va a estar inconforme? Tiene que estar sabiendo que Él está con usted y para usted. Él dice que va a poner ángeles, va a mandar ángeles para guardarlo en todo momento. Tenemos que tener miedo, no hay por qué, en ningún momento, en ningún momento. Y miren lo que dice el 8. Rociad cielos de arriba y las nubes destilad la justicia. Ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Hágase de brotar juntamente. Yo, Jehová, dice, lo he creado. O sea, Él creó todo y todo es todo. No es que una parte. Cuando le dice, por ejemplo, que a usted lo va a guardar, que a usted lo va a bendecir hoy, mañana y siempre y hasta la eternidad, es porque lo va a hacer. Porque Él dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él, del pacto que Él hizo, el pacto que Él ha prometido. Y eso es lo que debemos de entender. Miren lo que dice el 9. Hay del que pleitea, dice, con su hacedor. Oiga bien, cuando dice que pleitea o pleito con ese hacedor, ¿saben quién es? O sea, Él es el Altísimo, Él es el Padre, es Jesús y el Espíritu Santo. O sea, el que se pone a estar, por ejemplo, aunque ahí lo dice más abajo, yo no sé para qué nací. Hay gente que lo dice y desconoce. Yo no sé para qué le dice a la madre a veces, yo no sé para qué me tuviste, o le dice al Padre. Hasta eso dice aquí el Señor, pero lo vamos a leer antes de poder anexar en el Señor algo ahí. Ay, dice, de aquel del que pleitea con su hacedor. El tiesto, dice, con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labró, ¿qué haces? O tu obra, dice, no tiene mano. Ay del que dice, al Padre, ¿por qué engendraste? O sea, ¿por qué engendraste? Dice. Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? O sea, tenemos que saber que los hijos en ningún momento debemos de reprocharle a los padres o a la madre, porque no ha sido una decisión de ellos. Y esas son las partes que la gente no ha logrado entender. Cuando alguien nació, es una decisión del Señor. ¿Que fue una violación? Fue una decisión. ¿Por qué razón? No me lo pregunten, ni se lo voy a preguntar. En ningún momento voy a cuestionar al Señor. Pero Él sabe por qué lo permitió. Porque podemos ver muchas veces y de repente, ¿y qué le costaba a mi mamá, por ejemplo, dejarme botar un basurero? Nada. Pero el Señor no lo permitió. Entonces debemos de entender que las cosas que suceden es porque Él lo permite. Porque aquí nos pone, miren lo que dice Él. Hay del que pleitea con su hacedor. O sea, hay quien le reproche, hay de aquel que le reproche al Padre, a Jesús, al Espíritu Santo. Y también nos hace ver después más abajo, hay del que dice al Padre, o sea, hay de ti, hijo, que le reclames a tu papá. Porque si fuiste engendrado, no fue por tu papá, fue una decisión mía. O a tu mamá, fue una decisión mía. Lo dice la palabra. Y eso es lo que tenemos que entender. Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su formador. Preguntad, dice, de las cosas por venir. O sea, alguien que quiera saber algo por venir. Pero vamos a quedar hasta ahí porque quiero con el Señor que leamos a donde mencionó aquí, donde dice, dirá el barro, dice, al que lo labró. Entonces vamos a ir a Jeremías 18:4, solo para afianzar un poquito más en el Señor eso. 18, que debemos de entender que nosotros lo único que tenemos que hacer
es pedirle a Él el entendimiento, el discernimiento del proceso cuando alguien está pasando un proceso. Aunque generalmente, vamos a poner 2 ejemplos simples. El bolo, cuando anda, que tal vez lo quebró porque lo atropelló un carro, ¿y qué reclamo le puede llevar al Señor? Si no fue el Señor que lo mandó a tomar, fue por el espíritu inmundo que le puso el del alcoholismo. Entonces así mismo podemos ver. Entonces miren lo que dice el 18:4. Aquí es donde el Señor le mandó a Jeremías, donde el alfarero, para que mirara, porque a veces la gente está preguntando, ¿y por qué será que sucede esto y aquello? Entonces Él lo mandó a él para que mirara, porque miren lo que dice aquí. Vamos a leer el 3 para que entendamos el alfarero. Dice ahí, y descendió, dice, a casa del alfarero, he aquí que él trabajaba sobre la rueda, o sea, estaba haciendo una vasija, el que está en ese momento con el barro. Y la vasija de barro, dice, que él hacía, se echó a perder en sus manos. Y volvió, dice, y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces debemos de entender, cuando nosotros en algún momento somos demolidos como la vasija, ¿cómo es que llama eso? ¿Qué le llaman? Sí, pero cuando sí que se deshace, no me acuerdo cómo es, alguien, hay un nombre parece, bueno, que somos desarmados o molidos, como dice ahí. Entonces debemos de entender, sí, debemos de entender que el problema es porque la gente se ha echado a perder. O sea, ha estado haciendo las cosas que al Señor no le agradan. Entonces, ¿qué viene el Señor? Entonces viene como el alfarero, nos vuelve a agarrar y nos vuelve a hacer, como dice aquí, una vasija, no dice una vasija reparada, una vasija nueva. Nueva. Entonces debemos de saber, cuando hemos leído la palabra, por ejemplo, que dice el Señor, que todo cristiano es una nueva persona, no es el mismo cristiano, no es la misma persona que podemos ver aparentemente la misma cara, pero es una nueva persona, y eso es lo que debemos de entender. Una nueva persona, ¿por qué? Una nueva persona sin malos pensamientos, sin envidia, sin egoísmo, ayuda al prójimo cuando antes no lo ayudaba, y empiece a ponerle todas las misericordias que Él a través de Jesús pone en cada una de nuestras vidas. Seguimos. Lo vuelvo a repetir el 4. Y la vasija de barro, dice, que él hacía, se echó a perder en su mano. Y volvió, dice, la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino, dice, a mí palabra de Jehová, diciendo, aquí está hablando Jeremías, que el Padre le está explicando ahí en ese momento, porque mire ahí, le dice, entonces vino a mí, dice, palabra de Jehová, diciendo, no podré yo, dije, hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí, dice, que como el barro en las manos del alfarero, oiga bien, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. O sea, cuando uno de ustedes, dice, le está diciendo mi padre a Jeremías, se echa a perder, igual que el alfarero, lo demuelo y hago una vasija nueva. Entonces, ¿y quién somos nosotros para decirle, ¿y por qué me demoliste? Si todo lo que tenía era bueno. Si Jesús le dice, cuando le dice el joven rico, maestro bueno, y le dice, ¿por qué me llamas bueno? En primer lugar le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y no me conoces. Aunque ahí no dice eso, pero si leemos sabemos que eso dice, no me conoces. Si el único bueno, le dice, solo es mi Padre que está en el cielo. Entonces nosotros, de lo que Él ha permitido, es de lo que nos ha ido dando, porque antes de Él nada bueno teníamos, nada bueno éramos. Entonces debemos de saber que cuando Él nos vuelve a moler, es porque hay algo que todavía falta en nosotros. Cuando estaba leyendo, no tengo el texto en la mano, en un Isaías, donde dice el Señor que si quedara algo en la persona, si quedara no me acuerdo si dice un décimo, quiero ver si solo quiero ver si el Señor me permite que lo encuentre, si no, vamos a quedar con eso. Y miren que aquí está, es un 6, Isaías 6:13, solo para que entendamos
esa parte, miren, no lo tenía anotado, pero el Señor me lo trajo y miren cómo me lo puso en la primera página que abrió. Lo tenemos solo para que logremos reentender un poquito mejor lo que el Señor nos dice acá. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, o sea, de lo que no sirve en una persona, vamos a llamarlo de esa manera, porque así es, pues. Y si quedase, dice, aún en ella la 10ª parte, esta volverá, dice, a ser destruida. Pero como el roble y la encina, dice, que al ser cortada aún queda, dice, el tronco, así será, dice, el tronco de la simiente santa. O sea, siempre va a quedar el tronco. ¿Por qué? Porque somos hijos. Pero entendamos, ¿verdad? Repito. Y si quedase aún, dice, en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. O sea, si esa vasija no se vacía de todo lo malo, va a seguir en tribulación. Si alguien quiere, por decir, atesorar todavía, mencionemos, vaya, alguien quiere atesorar, por ejemplo, adulterio, va a ser otra vez demolido. Si alguien quiere estar, por decir, atesorando tesoros o riquezas terrenales, va a ser demolido hasta que no quede absolutamente nada de carne, sino que todo sea puro espíritu. Hasta entonces vamos a poder ser transformados, porque si alguien está queriendo dejar algo de lo viejo que teníamos, si no teníamos nada bueno, todo era malo, y eso es lo que tenemos que entender. Bueno, con eso pues digámosle, amadísimo Padre, te damos gracias por la palabra que has permitido esta preciosa noche. Te pido que me la atesores en mi corazón y asimismo me permita ser hacedor de ella. Asimismo reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida y de nuestro pecado. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.